Yo creo haberlo dicho una vez, ¿no es cierto? Las peores historias de horror no siempre son falsas. Las peores historias de horror, a menudo, son tan reales como el dolor. Lo más espeluznante no tiene que estar signado por demonios, ni por fantasmas, ni espíritus, ni espectros, ni apariciones tampoco. Algunas veces, los grandes portadores del horror verdadero son de carne y hueso, como tú. Es por eso que quiero hablarles de 3 historias verdaderas. 3 historias que en realidad sucedieron aquí, en este horrendo mundo donde estamos ahora. Son 3 historias protagonizadas por 3 hombres que inspiraron a grandes escritores, a grandes cineastas y a millones de personas, aunque a estas últimas no de modo positivo, pues esa inspiración de las que les estoy hablando viene nada más y nada menos que de incontables pesadillas. El hombre es capaz de una maldad extraordinaria que a veces se nos escapa de nuestra imaginación, pero no por ello debemos sentirnos inferiores, por ello debemos sentirnos sanos. ¿Saben por qué? Porque el hecho de que no seamos capaces ni siquiera de engendrar en nuestras peores pesadillas semejante crueldad, semejante ruindad hacia otras personas, simple y llanamente asegura que estamos cuerdos. Teodoro Bundy, llamémosle Ted Bundy como lo nombraba cariñosamente la prensa, fue un hombre bien parecido, simpático, carismático. Tenía muchos amigos, tenía novias, era un soltero codiciado, joven y con un cociente intelectual de aproximadamente 150. Para los que no estén familiarizados con esta escala, eso es un genio. Ted Bundy solía viajar mucho en carro. El modo en que él elegía a sus víctimas era bastante inteligente porque él las observaba. A veces le gustaba una chica en el parque, en el metro o caminando por la calle, y como una fiera silenciosa la seguía hasta su casa. Así averiguaba dónde vivían, así averiguaba sus costumbres, así averiguaba a qué hora salían todos los días. Ted tiene el mérito de haber sido esa persona que inició cierta costumbre en las películas de hacer vomitar a los policías, incluso a los forenses que encontraban sus víctimas. Su método favorito era la estrangulación, y como una persona muy inteligente no llevaba consigo ningún arma homicida. El arma homicida él la encontraba en el trayecto, y eran cosas que no podían dejar huellas dactilares. Agarraba un pedazo de prenda, un paño, una ropa, se le aparecía por detrás a su víctima y la estrangulaba de tal manera que pulverizaba sus cuerdas bucales. El grado de deformidad que tenía el cuello de sus víctimas era tal que no se podía creer real. Ted estrangulaba con tal saña, con tal agresividad, que incluso llegó a romper huesos. Sus homicidios sucedieron a través de todo el país, en la ignorancia absoluta de su familia y de sus amigos, quienes no solamente no creyeron que él podía ser un asesino en serie, sino que meses más tarde, cuando ya las pruebas eran irrefutables, dijeron algo espantoso, algo que hace tener pesadillas a todos los padres, que era simple y llanamente que se trataba de un individuo del que no podía sospechar jamás. ¿Y quieren saber
algo espantoso. Ted no era cualquier tipo, él era universitario y se graduó con honores de la carrera de psicología. Es un psicólogo que llegó a tener pacientes, es un profesional del que mucha gente llegó a confiar en su momento contándoles los más bajos secretos. Que él respetara su profesión o no es otra cosa, pero quienes pasaron por sus manos dijeron que él era un extraordinario psicólogo, un extraordinario profesional. Ahora yo les quiero preguntar una cosa. ¿A ustedes este personaje no se les hace conocido? Un asesino en serie, extremadamente inteligente hasta el punto de la genialidad y psicólogo. Por supuesto. Y es que quieren saber una cosa. Teodoro Bondi inspiró a un escritor llamado Thomas Harris a la hora de crear a un personaje llamado Hannibal Lecter. Pero así resulta que en toda la literatura de Hannibal Lecter, que incluye sus películas, él jamás llegó a matar tanto como el señor Bondi. Así que ya ven ustedes que en cuanto a todo lo hórrido, en cuanto a todo lo enfermo y en cuanto a todo lo mórbido que hay en este mundo, la realidad muchas veces supera la ficción. La genialidad de Bondi fue tal que cuando lo atraparon, todas las fuerzas policiales de Estados Unidos, policías locales, Policía Federal, el FBI y quizá una que otra agencia de inteligencia estaban detrás de él. Era un hombre brillante, pero obviamente no podía escapar durante mucho tiempo. Así que finalmente lo apresaron en el año 1974 en Florida, después de que se había escapado de la cárcel una vez, con mucha habilidad. La segunda, incluso su alto cociente intelectual no le sirvió de nada porque, básicamente, lo encerraron en una celda de cristal. Y estaba vigilado las 24 horas del día. La policía logró imputarle, después de una exhaustiva investigación, 14 homicidios. Varios abogados de gran renombre alrededor de todo el país se peleaban por llevar el caso del señor Bondi. Pero quizá ninguno de ellos era tan genial como él, por lo que, mientras estaba en la cárcel, estudió Derecho, aprendió todo sobre el oficio de la abogacía y el hombre se representó a sí mismo en la corte con tanta eficiencia y de un modo tan excelente que tardaron 11 años en llevar a cabo la sentencia de la pena de muerte ante un país y un sistema que pedían su cabeza. Y lo más terrorífico es que el señor Bondi estuvo a punto de convencerlos de que él estaba completamente loco y que por lo tanto se le debía recluir en una institución mental. Pero afortunadamente pusieron psicólogos y psiquiatras muy brillantes a estudiar el caso. Y si bien estuvieron de acuerdo en que él no era una persona precisamente normal, él sí sabía diferenciar el bien del mal. Y ese es el gran detalle de todo. Porque cuando tú sabes que lo que estás haciendo es malo, no puedes alegar locura. Sí, puedes estar enfermo, pero sabes diferenciar, no estás tan loco como para no hacerte responsable de tus acciones. El señor Bondi fue ejecutado en la silla eléctrica en el año 1989. Cuando el juez finalmente decidió su destino, dijo con palabras muy tristes:
Es una pena que un hombre de su intelecto, de su extraordinaria inteligencia, haya caído en este camino. Pido a Dios por su alma. En sus días finales de vida, el señor Bondi, ya resignado, fue encontrado riéndose en su celda, en el pabellón de la muerte. Los presos le tenían tanto miedo que todos estaban callados. Nadie decía absolutamente nada. Y Bondi se reía, y se reía, y se reía. Cuando finalmente un policía, guardia de la prisión, fue a verlo a su propia celda y le preguntó de qué se estaba riendo, el hombre dijo que lo habían imputado por 14 homicidios. El policía preguntó, sí, pero ¿qué tiene eso? Yo en realidad cometí más de 40.